Volvimos. Ya me perdí con tanto nombre. We are back. Bueno, como les venía diciendo, los principales perjudicados producto de este estado de guerra eran los hacendados de Buenos Aires. Como ya les digo, había que darle de comer a las tropas, los hacendados ponían las vacas. Había que reclutar tropas, los hacendados ponían la pionada. Pero a su vez también, ¿cuáles eran los campos de batalla? ¿Por dónde desfilaban las tropas y los animales? Por los campos de los hacendados. Por lo tanto, están hartos de este estado de guerra y pretenden establecer definitivamente un estado de paz y consolidar un gobierno de orden. Entonces no es casualidad que precisamente que el nuevo gobernador llegue con el respaldo de esta clase política de los hacendados de Buenos Aires. Como Martín Rodríguez se hace cargo del gobierno, quien será designado como comandante general de la campaña, como jefe de las milicias rurales, con sede en la actual ciudad de San Miguel del Monte, será un tal Juan Manuel de Rosas. Los célebres Colorados del Monte eran las milicias rurales de la provincia. Y como ya les digo, entonces, Martín Rodríguez tratará de estabilizar la situación política. No obstante, Martín Rodríguez tuvo que soportar una sublevación de un coronel de extracción dorreguista, el coronel Pagola, quien se amotina en contra del gobernador electo. Martín Rodríguez se ve obligado a abandonar el fuerte, se dirige hacia el sur, hacia las Barrancas. Allí pedirá el auxilio de los Colorados del Monte, y los Colorados del Monte marcharán a la ciudad entonces a sostener al gobernador legal. Precisamente, no es casualidad que la arenga de Rosas a las tropas lo diga con todas las letras. Hasta este momento, la campaña ha sido la más perjudicada y la menos escuchada. Desde este momento, la campaña pasará a ser la columna de la provincia, el sostén de sus autoridades y el temor de sus enemigos. Y en consecuencia, los Colorados del Monte, al mando de Rosas, ingresan en la ciudad y aplastan militarmente la revolución del coronel Pagola, manteniendo a Martín Rodríguez en el gobierno de la provincia. Así culminan las revoluciones del año 20, este convulsionado proceso que se vive a lo largo del año 20, y un gobernador logra hacerse fuerte en el mando. En este sentido, también, los estancieros de la provincia de Santa Fe, la clase hacendada de Santa Fe, también está cansada de la guerra. Y Estanislao López, como ya vimos, había tenido una intentona de derrocamiento por esta conspiración que hubo en el Cabildo santafesino, en el que se supone que también estuvo implicado Dorrego. Entonces no es casualidad entonces que en noviembre de 1820 se decida ponerle punto final a este enfrentamiento entre Buenos Aires y Santa Fe. Tanto Martín Rodríguez, con el apoyo de los estancieros de Buenos Aires, como Estanislao López, con el apoyo de los estancieros santafesinos, sellarán un acuerdo de paz. Pero a su vez también aparece un nuevo actor político aquí, como es el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Bustos va a tratar de mediar en este enfrentamiento entre Buenos Aires y Santa Fe. Bustos, claramente, era la punta de lanza de la política sanmartiniana en la Argentina. Bustos soñaba con convocar a un congreso para reunificar el país,
volver a formar el viejo ejército del norte y de este modo auxiliar al general San Martín en la campaña libertadora del Perú. E inclusive Bustos pensaba en nombrar a San Martín director de Estado del país, y como San Martín obviamente estaba en la campaña del Perú, él ser el suplente, ser el interino. En este sentido juegan dos cuestiones aquí, las ambiciones políticas de Bustos, pero también un fuerte sentido de patriotismo. Alguien que dice, muchachos, paremos un poco la pelota, paremos de pelearnos entre nosotros, que la guerra de la independencia no terminó, y San Martín nos está pidiendo a gritos desde Perú que lo ayudemos. Por lo tanto, era más allá de las ambiciones personales de Bustos, era una idea patriótica la del gobernador cordobés. Volver a recrear el ejército del norte y auxiliar a San Martín. Por lo tanto, con la mediación de Córdoba, entonces, Santa Fe y Buenos Aires van a llegar a un acuerdo de paz que se va a firmar, nada más ni nada menos, que el 22 de noviembre de 1820, se firmó en la estancia de Tiburcio Venegas, de allí que este acuerdo de paz se llame Tratado de Venegas. El Tratado de Venegas lo que estableció sucintamente fue la paz. Veníamos de una guerra, ¿qué es lo que se estableció? La paz. Paz entre Santa Fe y Buenos Aires. Por otro lado, rápidamente deciden convocar a un congreso constituyente a reunirse en la ciudad de Córdoba. Aquí es donde se ve la participación de Bustos, como verán. Convocar al Congreso de Córdoba, ¿para qué? Para reunificar el país. Y a su vez también se posiciona a la provincia de Córdoba como garante político del acuerdo. Son las tres cláusulas que nos interesan de Venegas. Se declara la paz, se convoca al Congreso de Córdoba, que algunos historiadores dicen, bueno, el Congreso de Córdoba es aquel que se tendría que haber hecho en San Lorenzo, que había sido convocado por el Pilar y que no se llevó a cabo. La verdad es una interpretación, no sé si será así o no. Lo cierto es que este tratado, el Tratado de Venegas, convocó a un congreso en Córdoba y, reitero, se posicionó a la provincia mediterránea como garante política del acuerdo. Estas son las tres cosas que hay que marcar del Tratado de Venegas. La tercera, ¿cuál sería? ¿Me la puede repetir, por favor? Córdoba se posiciona como garante política del acuerdo. Gracias. Cuenta la leyenda que no se ponían de acuerdo, sobre todo por el tema de las indemnizaciones, porque Buenos Aires tenía que indemnizar a la provincia de Córdoba por los gastos de guerra, por la situación de las haciendas. Suele decirse que fue Rosas quien destrabó la negociación. Finalmente Buenos Aires indemnizaría a Santa Fe con 25.000 cabezas de ganado. Y como cuenta la tradición, fue Rosas el encargado de saldar la deuda y entregó mucho más de lo que estaba pactado. Que como digo siempre, esto no fue que Rosas puso de su peculio las vacas para indemnizar a Santa Fe, sino que Rosas, siendo el líder de los hacendados de Buenos Aires y el líder de las milicias rurales, fue el encargado de juntar la indemnización, de recaudar la indemnización, no la puso de su bolsillo. Tampoco tenía, pero no la iba a poner toda él. Como cuenta la leyenda, cuando Rosas solicitó el libre deuda, la provincia de Santa Fe le otorgó unas parcelas de tierras fiscales, el título de brigadier general del ejército santafesino y la vara de regidor perpetuo del cabildo. Honoríficamente, Rosas solamente aceptó el título de regidor del cabildo. Esto es una cuestión anecdótica, no tiene nada que ver con lo nuestro. Ahora bien, otra cosa que hay que remarcar de este Tratado de Venegas es que a partir de este momento político, la alianza entre Santa Fe y Buenos Aires no se romperá más. Desde este momento histórico, Santa Fe jugará políticamente en todas las canchas al lado de Santa Fe. La alianza entre Santa Fe y Buenos Aires desde este momento no se romperá jamás. Ahora bien. No hay manera alguna de que se rompa, ¿no? No se va a romper. Podría haberse roto, pero no se rompió. López podría haberla roto y no se animó ya mucho más adelante en tiempos de Rosas. Ahora bien,
Esta alianza entre Santa Fe y Buenos Aires motivó las quejas de alguien. Alguien que dejamos un momento ahí al costado, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de Ramírez? Bueno, Ramírez, Sí, que lo traicionó a Artigas, ahora se queja ante López, es decir, te vendiste a los porteños, pactaste con los porteños. Y López lo mira como diciéndole, ¿vos de qué te quejás si vos lo traicionaste a Artigas? Que vos me vas a decir traidor a mí, pero vos no tenés cara de decirme... Y se peleaban entre ellos, son unos fenómenos. Porque claro, Ramírez había formado lo que se conoció como la República Entrerriana. Había invadido militarmente Corrientes y había ocupado Corrientes y junto a las Misiones había formado la República Entrerriana, había dictado el Estatuto de 1820 y él se había erigido en el Supremo Entrerriano. El Supremo Entrerriano, Ramírez. My God. Y a Ramírez de repente es como que se acordó de que era patriota, se acordó de que la provincia oriental había que recuperarla, quería recuperar Paraguay, un brote nacionalista le agarró a Ramírez, quería recuperar Paraguay, la banda oriental, quería recuperar todo de repente. Y frente a este acuerdo entre López y el gobierno de Buenos Aires, decide declararle la guerra a Santa Fe. Es decir, ahora tenemos guerra entre Santa Fe y Entre Ríos. Pero Ramírez hay algo que no calibró. Hay algo que no calibró. Primero, al declararle la guerra a Santa Fe, le estaba declarando la guerra también a sus aliadas, es decir, Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, que actuaba como garante de la paz. Y otra cosa de la cual no se dio cuenta este Salame, que él se había mantenido fuerte en Entre Ríos porque tenía tropas porteñas. Ahora que le estaba declarando la guerra a Buenos Aires, las tropas porteñas no iban a pelear para él. El pobre infeliz pensó que las tropas que tenía ahí le iban a ser leales. Bueno, rápidamente Ramírez cruza el río Paraná, intenta atacar a los santafesinos antes de que se uniera con las tropas cordobesas. Es derrotado por las fuerzas de López, es expulsado hacia el norte, lo que hoy sería el territorio de la provincia de Chaco. Pero a su vez también, Ramírez había cruzado el Paraná en la flota porteña. Ante esta situación, ¿qué hacen a Buenos Aires? Le sacan la flota. Por lo tanto, no tenía cómo cruzar el Paraná para volver a su provincia. A nado cruzó, literalmente. Y será alcanzado por una partida del ejército de López, derrotado por las provincias aliadas. Es tomado prisionero por una partida del ejército santafesino, lo mataron, le cortaron la cabeza y la cabeza de Ramírez terminó embalsamada dentro de una jaulita arriba del escritorio de López. Así terminan los días del Supremo Entrerriano. Pobre, perdió la cabeza por una mujer. Perdió la cabeza por su compañera, por la Delfina. La Delfina, una brasilera brava, una paulista brava, peleaba junto con él en las batallas. Luego de su derrota definitiva, cuando huye del campo de batalla, se dio cuenta que a la Delfina la habían tomado prisionera y decide volver a rescatarla. Quiso cargar solo contra una partida del ejército santafesino, le metieron un pistoletazo en el corazón y se terminó Ramírez. Ahora bien, si bien Ramírez había muerto, la estructura de la República Entrerriana todavía estaba en pie, sostenida en el sucesor de Ramírez, que fue su primo, Ricardo López Jordán. Por lo tanto, el estado de guerra podía perpetuarse. Sin embargo, Buenos Aires recordó algo. Pero están mis tropas todavía en Entre Ríos. Martín Rodríguez se lo dice a López, dice, terminamos rápidamente con esto, que las tropas nuestras den un golpe de estado en Entre Ríos y terminemos la cuestión. Y en efecto es lo que ocurre. El coronel porteño, Lucio Mansilla, al mando de las tropas que antes habían peleado para Ramírez, ahora se sublevan contra López Jordán y lo destituyen. Y es elegido Lucio Mansilla como gobernador. Es decir, un porteño ahora será el gobernador de Entre Ríos. Y aquí no saben con quién se casó Lucio Mansilla. La Delfina esa. Con la Delfina, exactamente.
La Fenómena estaba destinada a ser, como sea, la primera dama de la provincia, no cabe ninguna duda. Es cierto entonces que de este modo se pone punto final a la República Entrerriana y Entre Ríos, gobernada por Mansilla, entra en la misma sintonía política que Buenos Aires y que Entre Ríos. Mientras tanto, ¿qué pasa en Buenos Aires? Pasaron cosas, como dijo un político. Para la Argentina fue como que nos cayeran demonios del cielo, porque a mediados de 1821 retorna al país otro muerto vivo. Retorna al país otro ser despreciable, abominable y todos los epítetos que se les ocurran. Vuelve al país Bernardino Rivadavia, acompañado por aquel que había negociado el protectorado británico en tiempos de Alvear, Manuel José García. Y estos dos fueron recibidos prácticamente como héroes por la clase vecinal porteña, quien ya estaba a nada de convertirse en partido unitario. La clase vecinal porteña formaría, con estos dos como cabeza, lo que se conoció como el Partido de las Luces. Porque además, claro, venir de Europa en esa época garpaba. Rivadavia era un tipo que no estudió, que no se recibió de nada, que no sabía de nada, que no era nada, pero que tenía un halo de un boato de sabio. ¿Sabio de qué? ¿Sabio de qué? Un ignorante manifiesto. Pero como había estado en Europa, vino de Europa, viene la eminencia de Europa. Como siempre acá, cualquiera que se baja del barco, mirá, viene del primer mundo. Vamos a ver lo que significaría Rivadavia para la provincia. Como cuando compran un jugador y viene de Europa y es un desastre. Es más o menos lo mismo. En este sentido, es como Marcos Roto, más o menos. Lo que les decía, Martín Rodríguez va a cambiar su base de sustentación política. Como ya lo dijimos hace unos momentos, Martín Rodríguez llega con el apoyo de la clase hacendada de Buenos Aires. ¿Sí? Pues bien, ahora desarma su gabinete y se apoyará en estos dos muchachos que vinieron de Europa. Se apoyará en los viejos unitarios. Ingresan tanto García como Rivadavia al gabinete. Rivadavia como ministro de Gobierno y García como ministro de Hacienda. Y de este modo, entonces, nuevamente la clase vecinal porteña se encuentra gobernando la provincia. Y claro, cuando llegó Rivadavia, que venía de Europa, de presenciar los debates en la Cámara de los Comunes en Londres, los debates en la Asamblea Francesa, claro, llega acá, cuando ve lo que era la provincia, se quería morir. No le gustaba nada esto de un gobernador más o menos popular, de un poder legislativo sobre la base de una junta de vecinos elegidos popularmente. Viene con la idea de institucionalizar la provincia de Buenos Aires a la europea, obviamente. Viene con la idea de darle a la provincia una constitución. Y es así como, siendo ministro de Gobierno, presentará un proyecto de ley a la legislatura, a la Junta de Representantes, declarándola, además de Junta Legislativa Ordinaria, como Junta Extraordinaria y Constituyente. Es decir, por una ley, la legislatura se otorga la facultad constituyente, es decir, la facultad de dictar una constitución. Y a su vez también, a Rivadavia no le gustaba esto de una junta de unos pocos vecinos. La junta originariamente estaba compuesta por 12 representantes por la ciudad y 11 por la campaña. Pues bien, hace duplicar la representación en la junta. Ahora serían 24 representantes por la ciudad, 22 por la campaña, y se le dará una banca al representante de la guarnición, en ese momento, de Carmen de Patagones. Y en el ejercicio de esta facultad constituyente, si bien la legislatura no dictó una constitución codificada, es decir, una constitución dictada en un solo cuerpo, en una sola norma, lo cierto es que sí dictó leyes de carácter constitucional que organizaron los poderes públicos de la provincia. Es lo que allí en el programa les figura como organización institucional de la provincia de Buenos Aires, el punto 15 del programa.
En primer lugar, lo que se dictó el 22 de noviembre de 1822 fue la ley que reglamentó el funcionamiento de la legislatura o de la Junta de Representantes. Ya hemos visto el número, 24 por la ciudad, 22 por la campaña y 1 por Patagones. ¿Y cuánto durarían los diputados a la Junta de Representantes? 2 años. Los diputados a la Junta durarían 2 años y se renovarían por mitades anualmente, como los viejos cabildos. Los regidores del cabildo se elegían anualmente, todos los 1 de enero. Bueno, ahora los miembros de la Junta de Representantes se elegirían por mitades anualmente. ¿Se imaginan ahora todos los años elecciones? ¿Qué festival que sería esto, no? ¿Se permitía? ¿Cómo? Para mí sería un caos. No, profe, por favor, digo. Por eso lo digo, sería un caos. Se permitiría la reelección de los diputados a la Junta. ¿Y cómo iban a ser elegidos los diputados a la Junta de Representantes? A través de una ley electoral que se dictó un año antes. La ley electoral dictada en el mes de agosto de 1821. ¿Qué estableció esta ley electoral? La elección directa de los representantes, es decir, los diputados de la Junta de Representantes eran elegidos directamente por el voto popular. Y según esta ley, ¿quiénes podían votar? Es un antecedente del sufragio universal, porque podía votar todo hombre libre, natural del país o avecinado en él desde los 20 años. Es un antecedente del sufragio universal masculino. A diferencia de las restricciones de ciudadanía que habíamos visto en los proyectos constitucionales de la Asamblea del 13 y de la Constitución del 19. Aquí se permite que todo hombre libre mayor de 20 años, ya sea argentino o residente en la Argentina, pudiera votar. Fíjense que no hace la distinción entre porteños o provincianos. Cualquier argentino podía votar. Todo hombre libre natural del país podía votar. Sí, Mateo. Perdón, profe, justo le iba a preguntar eso. ¿Te dice natural del país o avecinado a él? Es decir que no argentinos también. Claro. Siempre y cuando esté con su situación legalizada en el país, ¿no? Es decir, como dice en el otro punto, que tenga una propiedad o un inmueble. No, eso era para ser ¿O no era necesario? Eso era para ser elegido nada más. Ah, bien. Ah, está bien, perdón. Pues dice, sí, para ser electo todo ciudadano mayor de 25 años que poseyera propiedad inmueble. Eso para ser elegido. ¿Y cómo se emitía el voto? En forma oral y pública. Es decir, vos te presentabas ante la mesa de votación y manifestabas ante el presidente de mesa que votabas por tal lista o por cual lista. Yo sé que para ustedes les parece risueño y que se prestaría a fraude. Sin embargo, en todos lados el voto era oral en ese momento. El sufragio secreto es propio del siglo XX. Obviamente hubo enormes episodios de fraude y ya los iremos viendo. Pero no es que era una joda porque era acá, sino que era el único sistema que se conocía en el mundo. Y después la otra cuestión que tenemos que ver es cómo se producía el reparto de las bancas, es decir, cómo se repartían las bancas entre las distintas listas. Regía el sistema de lista o de lista completa. Es decir, el partido político que obtiene el mayor número de votos se lleva todas las bancas. Por ejemplo, la ciudad, hemos visto, elige 24 diputados. El partido que gana, ¿cuántas bancas se lleva? Las 24. Esto no significaba que toda la legislatura fuera del mismo color político, porque la elección era separada en la ciudad y en la campaña. En la ciudad podía ganar una lista y en la campaña podía ganar otra. Y en virtud de la renovación anual, con la renovación podía perder el partido que había ganado el año anterior y así tener la mitad de uno, la mitad del otro. Es decir, el sistema de lista no significa que esto sea una legislatura monocolor. Obviamente yo prefiero los sistemas en los cuales hay representación de las minorías. Pero piensen ustedes que en 1820 estas cosas no se discutían. Solamente se conocían 2 sistemas electorales. Este sistema de lista, que es el sistema que implementó la Revolución Francesa, y el sistema inglés de circunscripciones.
que se divide al distrito en tantos cargos como haya que elegir y se elige un representante por circunscripción. Una cosa rara e inentendible, ya la vamos a ver porque tuvimos este sistema entre 1904 y 1905 y luego lo volvimos a tener en 1951. No interesa explicarlo acá. Lo que sí tenemos que dar es que la ley electoral estableció el sistema de lista completa o de lista. El partido que gana se lleva todas las bancas en disputa. Esta es la ley electoral que va a cumplir 200 años precisamente este 11 de agosto. Y a todos se les cae la baba diciendo que Rivadavia con este proyecto de ley fue el que implementó el sufragio masculino universal en el Río de la Plata. Miren, el Estatuto de Entre Ríos de 1820, de un año antes, ya establecía esto. El Estatuto de Santa Fe, que era de 1819, establecía lo mismo. Y el proyecto artiguista, que data de las instrucciones de 1813, también contemplaba el sufragio universal. Por lo tanto, que yo sepa, salvo que no sepa contar, pero el 13 está primero, el 19 lo sigue, el 20 y después viene el 21. Para los liberales yo sé que es más lindo decir que Rivadavia fue el creador del sufragio universal, pero no fue así. Ya en los distintos estatutos provinciales que comenzaron a darse entre el 19 y el 20, se preveía esto de que todo hombre libre pudiera votar. ¿Vamos hasta acá? Entonces tenemos el poder, como ya les digo, compuesto por la Junta, ¿quién lo ejerce? La Junta de Representantes, compuesta por diputados elegidos directamente por esta ley electoral. Y la Junta se renueva por mitades cada 2 años. Y luego está la ley electoral. Ahora veamos cómo se organizó el Poder Ejecutivo. Veníamos desde Zarratea con un gobernador. Por lo tanto, la ley que plasmó lo que ya teníamos en los hechos, un gobernador. El Poder Ejecutivo en la provincia, ¿quién lo ejerce? El gobernador de la provincia. Es unipersonal. ¿Quién ejerce el poder? El gobernador. ¿Cuánto dura el gobernador? 3 años. 3 años dura el gobernador. Y puede ser reelecto una vez. ¿Quién elige al gobernador? La Junta de Representantes, elección indirecta. El pueblo elige a través del voto a la Junta y la Junta elige al gobernador. Para ser elegido por primera vez requiere la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de los votos de la Junta, y para ser reelecto necesita los 2/3. En caso de acefalía, es decir, ausencia, destitución o muerte, ¿quién lo reemplaza? El presidente de la legislatura, pero a efectos de elegir un nuevo gobernador. Es provisorio. El presidente de la legislatura, el presidente de la Junta asume a efectos de convocar una nueva elección, de que la legislatura elija un nuevo gobernador. Esto si la ausencia es definitiva, si renunció o se murió. ¿Qué pasa si la ausencia es momentánea? Si está enfermo, se pide licencia, se va de vacaciones, se va de la capital. Lo reemplaza el ministro de Gobierno. ¿Y quién era el ministro de Gobierno? Rivadavia. Rivadavia. Máster se aseguró ser gobernador en ausencia. Y les agrego un dato. Martín Rodríguez desde 1821 se la pasó en el interior de la provincia en campaña contra el indio. 3 desastrosas campañas que condujo Martín Rodríguez. Por lo tanto, no estaba nunca en la ciudad. Quien gobernó en los hechos fue el ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. Y la otra cuestión que se va a insertar aquí en el derecho público provincial es algo que salteé de la filmina adrede porque lo quería decir ahora, que es que se impone el requisito para ser gobernador de ser natural de la provincia, es decir, ser nacido en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me dirán? ¿Por qué? Si puede votar por cualquiera, ¿por qué no cualquiera puede ser elegido gobernador? ¿Cuál es ¿Qué interés político hay atrás de esta cláusula? Esta ley fue dictada el 23 de diciembre de 1823. ¿Qué marca esa fecha?
ya estaba por vencer el mandato de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez fue confirmado como gobernador titular en abril de 1821, por lo tanto, duraría hasta abril de 1824, si piensan ustedes. Y también San Martín ya había culminado su campaña de la independencia, había renunciado, como luego veremos, a los ejércitos de la independencia en 1822 y estaba en Mendoza. Se rumoreaba en los pasillos que San Martín podía ser elegido gobernador de la provincia. Y Rivadavia todavía tenía aquel viejo odio contra el militar del jefe de regimiento de granaderos que lo había expulsado del primer triunvirato en las jornadas del 8 de octubre de 1812. Por lo tanto, Rivadavia no quería que San Martín fuera gobernador de la provincia, y si ustedes saben, recuerdan, San Martín era correntino, nacido en la ciudad, en el pueblo de Yapeyú, misiones guaraníticas en aquel momento, hoy provincia de Corrientes. Por lo tanto, con esta cláusula se aseguraba que San Martín no fuera gobernador de la provincia. ¿Se dan cuenta, no? No permitimos que San Martín fuera gobernador de la provincia. Y esta cláusula hoy se mantiene vigente en la Constitución de la provincia, aunque ha sido declarada ya inconstitucional por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, para permitir que dos oscuros personajes fueran uno candidato y otro gobernador. Esta cláusula fue interpretada en el 2007, cuando dos candidatos no eran nacidos en la provincia. Uno directamente no era argentino, Alicate, no sé si se acuerdan, Francisco de Narváez es colombiano, y el otro, el que terminó siendo gobernador, el Manco de la Lancha, no era nacido en la provincia tampoco, era porteño de pura cepa, nacido en la ciudad de Buenos Aires. Así que, para habilitar la candidatura de ambos, la Corte hizo una interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para permitir que ambos fueran candidatos. No con esta ley, obviamente, no con la Constitución bonaerense actual. Pero bueno, todavía está vigente esta cláusula y data desde este antecedente legislativo. Me faltan dos cuestiones para ver con respecto a los poderes de la provincia. Pues ya tenemos el legislativo y la ley electoral, tenemos el poder ejecutivo. Ahora bien, ¿quién va a acompañar al gobernador? ¿Quién va a legalizar los actos del gobernador con su firma? Los ministros. Se dicta una ley de ministerios. Esta la hizo dictar Rivadavia al poquito que asumió como ministro. Habría tres ministros: Gobierno, Hacienda y Guerra. Gobierno, Hacienda y Guerra. Y además se establece allí también el antecedente de nuestro derecho público de que los ministros podían concurrir a las sesiones de la Junta y participar en los debates, pero no votar. Esto aún hoy se mantiene en nuestro derecho público, que los ministros puedan participar de los debates legislativos, pero obviamente no pueden votar porque no son diputados. ¿Y esto por qué lo hace poner Rivadavia? No solamente porque a él le gustaba ir a dar discursos a la Cámara, sino porque este infeliz había visto que en los debates en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, los ministros participaban de los debates parlamentarios. Pobre, nunca entendió cómo funciona el sistema inglés. Los ministros no debaten por ser ministros en el Parlamento británico, debaten porque son diputados. Los ingleses tienen un sistema parlamentario. ¿Cómo es el sistema inglés? Así muy sucintamente. Gobierna el Parlamento. El primer ministro es el jefe del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes. Cuando se convoca elecciones, el partido que gana, la reina o el rey, lo convoca al jefe de ese partido y le dice: forme gabinete. Así es como se elige el primer ministro en Inglaterra. Y obviamente los que forman el gabinete de ministros son comunes, son diputados, formaron parte de las listas legislativas. Por eso en el sistema inglés los ministros participan de los debates parlamentarios. Era muy abstracto para que la mente cuadrada de Rivadavia pudiera entenderlo. Pero bueno, esto queda allí y esto se mantiene aún hoy.
Los ministros pueden ir a la Cámara a defender los proyectos del Poder Ejecutivo. Lo que no pueden, obviamente, es votar. Y por último, me queda cómo se organizó el Poder Judicial. Sucintamente, antes nosotros cuando veíamos el periodo hispano, hacíamos un análisis de cómo se ejercía la justicia en el tiempo colonial. Y la justicia de primera instancia en la ciudad la ejercían los alcaldes del cabildo. En efecto, el término cabildo deriva del árabe al-qadi, que significa el juez. Los alcaldes eran eso, los jueces del cabildo. Había un alcalde de primer voto y otro de segundo voto, y uno tenía competencia civil y otro competencia penal. Pues bien, Rivadavia odiaba a los cabildos, pero porque administraban justicia, no, los odiaba porque Rivadavia consideraba que el cabildo era la caja de resonancia de todas las revoluciones. Rivadavia, ¿qué era lo que veía? ¿Quién fue el protagonista de la Revolución de Mayo? El Cabildo. ¿Quién fue el protagonista de la Revolución de 1812? El Cabildo. De 1815, el Cabildo. 1820, el Cabildo. Siempre el Cabildo, siempre el Cabildo. Y él había sido víctima del movimiento de 1812. ¿Se acuerdan cuando dije que el Cabildo hizo la elección de los ceros y las rayas? Entonces Rivadavia, ¿qué es lo que pensó el genio? Suprimo los cabildos y termino con las revoluciones. En consecuencia, en diciembre de 1821 hace votar por la legislatura la ley de supresión de los cabildos. Había dos cabildos en la provincia en ese momento, el de Buenos Aires y el de Luján. Ahora, al suprimir los cabildos, ¿quién ejerce justicia? Pues bien, se crea la justicia de primera instancia en materia civil y en materia criminal. Habría 2 juzgados civiles y 2 juzgados criminales en la ciudad de Buenos Aires con competencia en toda la provincia. Y reemplaza a los viejos alcaldes de barrio, los que ejercían justicia en los arrabales y en los suburbios y en las zonas rurales, por los jueces de paz. Así se vertebró el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Jueces de primera instancia en materia civil y en materia penal, 2 juzgados civiles, 2 penales, ambos con sede en la ciudad de Buenos Aires, con competencia en toda la provincia. Cuando hablo de la provincia de Buenos Aires en 1821, 1824, no piensen en el monstruo que soy, Era una estrecha franja de tierra que iba del Río de la Plata al Salado, y nada más. Si se fijan en el mapa de la izquierda, el que está coloreado, la franja verde más oscura, eso era la provincia de Buenos Aires, nada más. No piensen en la provincia de hoy. Si se fijan, el mapa de la derecha es de 1854, es de mucho más adelante, y la provincia ya era la mitad de lo que es hoy, fíjense. No piensen en el gigante invertebrado que soy la provincia, en una estrecha lonja de tierra. Por eso no es ilógico que hubiera solamente jueces en la capital con jurisdicción en todo el territorio. Así Rivadavia organizó los poderes en la provincia. ¿Alguna pregunta hasta acá de la organización institucional de la provincia? No, profe. Bien, ahora tenemos que hablar de las reformas rivadavianas. Ahora viene la parte que a mí más me gusta de esto. Porque queda un minuto. Cuando se corta, hacemos un pequeño recreito y después terminamos. Hacemos el último bloque después y acá las reformas rivadavianas, algunos consideran esto como la feliz experiencia, porque ¿qué es lo que ocurrió aquí? Buenos Aires cortó amarras con el resto del país y con el resto del continente, se cerró sobre sí misma, se apropió de los recursos aduaneros que eran del todo el país para ella sola, y la provincia vivió un estado de prosperidad, si se quiere, importante, mientras el resto del país se hundía en la más absoluta miseria. Y Rivadavia fue la punta de lanza de esa política en la provincia. Rivadavia no quería saber nada con los ranchos del interior, como despectivamente lo llamaban.
Y por eso él vino destinado a embellecer Buenos Aires, a darle grandes edificios, a poner